Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Bueno, ya está en línea la doctora Berenice López. La doctora Berenice López es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, coordinador del Departamento de Calidad y Seguridad en Atención Médica. Doctora, gracias por esta plática, gracias por esta entrevista. Días pasados fue el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne, un padecimiento poco frecuente, pues que requiere, por supuesto, un diagnóstico oportuno. Platíquenos de esta enfermedad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta enfermedad les afecta principalmente a los niños, entonces se confunde con otras enfermedades o con otras condiciones. Se confunde principalmente con pie plano, con algún problema ortopédico. Entonces, como las personas no están acostumbradas a pensar en enfermedades genéticas, muchas veces se pierde tiempo yendo de un doctor a otro para obtener un diagnóstico. Entonces, hemos estimado que en México se tiene alrededor de 2 o más años, alrededor de 2 o 2.5 años de atraso en el diagnóstico, porque nadie conoce esta enfermedad, o más bien la mayoría de los especialistas no la conoce y los papás tampoco. Sí, pero es una enfermedad en la que se pueden hacer muchas cosas. Doctora, esta enfermedad, a pesar de su baja prevalencia, no se considera una enfermedad rara. ¿De ahí viene entonces el retraso del diagnóstico? Bueno, no es tan rara, aunque sí se le alberga en algunas clasificaciones de enfermedad poco frecuente o de baja prevalencia, porque su prevalencia es alrededor de 1 en 4,000 varones nacidos vivos, 1 en 4,000. Entonces hay otras enfermedades que son en 1 en 20,000, que son más raras. Sin embargo, pues esta enfermedad sí se le puede reconocer por la debilidad que causa. Los niños no pueden brincar, no corren adecuadamente, se caen mucho. Sí, entonces, aunque no es tan frecuente, mientras más preparados estemos para reconocerla, más fácil va a ser el diagnóstico para estas familias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos de este padecimiento, doctora? Pues son niños que, principalmente varones, porque esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, pues normalmente no nos enfermamos, pero los hombres solo tienen un cromosoma X y por lo tanto se enferman. Se empiezan a caer muy frecuentemente, entre los 2 y 3 años, tardan en iniciar la deambulación, tardan en comenzar a caminar, se caen y no pueden brincar, hacen como que brincan y a veces a los papás les parece chistoso, pero en realidad es porque no pueden brincar, no tienen esa fuerza. Bien, entonces es una enfermedad poco común, con debilidad muscular progresiva. ¿Cuál es el tratamiento para este padecimiento? Pues el tratamiento primero es la fisioterapia, el diagnóstico, y antes de los 7 años se les pueden brindar corticosteroides para que los niños puedan caminar por más tiempo. No es una cura porque es una enfermedad genética y nuestros genes son muy difíciles de reparar, pero sí es un tratamiento que puede ayudarles a prolongar esta etapa en la que todavía pueden caminar. Entonces pueden llevar una vida relativamente normal para ir a la primaria, terminarla, y esto retrasa las posibles complicaciones. Entonces, ¿es una enfermedad controlable únicamente, no se cura, ya no es progresiva, doctora? Si es progresiva, todo el tiempo es progresiva. Lo que hacen los esteroides es detener ese progreso el mayor tiempo posible, retrasar el progreso. Bien, entonces el tratamiento lo estamos escuchando. El diagnóstico es muy importante, doctora. Considero que dentro de todo este éxito del manejo de la enfermedad va a ser el diagnóstico detectado oportunamente. Al ser una enfermedad de baja prevalencia, bueno, complica, decía usted, el diagnóstico. ¿Quién es el médico indicado, el especialista de primer contacto, el que pudiera detectar el padecimiento para su manejo, doctora? Yo creo que todos los profesionales de la salud deberíamos estar capacitados para reconocer esta enfermedad. El mejor médico para detectar esta enfermedad es el que primero visite el paciente. Puede ser el médico familiar, puede ser el pediatra, puede ser el genetista, puede ser un neurólogo.
Entonces, creo que todos debemos estar preparados para reconocer esta enfermedad, diagnosticarla y darle el asesoramiento a la familia para que estos niños tengan una mejor calidad de vida. Una enfermedad exclusiva del varón, entonces, en niños principalmente se manifiesta. ¿En qué edad? ¿En qué edad debemos estar vigilantes, doctora? Pues los síntomas sí pueden verse entre los 2 y 4 años, son los más visibles, esto de las caídas, la debilidad, la dificultad para subir escaleras, es muy visible a estas cortas edades, ¿no? De 2 a 4 años. Sin embargo, muchas veces llegan los pacientes a los 9 años todavía caminando y sin un diagnóstico, pues claro, ¿no? Sin una guía para seguir. Muy bien, doctora. Le pediría que nos repitiera cuáles son los signos o síntomas entonces para detectar este padecimiento en casa. Bueno, lo que desarrolla el niño es una debilidad, es decir, empieza a caminar tardíamente, no como sus demás hermanitos, sino de forma tardía. Después se cae mucho, incluso si no hay nada en el piso, si no hay nada que lo haga tropezar, sin tropezarse se cae de pura debilidad. Le cuesta mucho trabajo subir escaleras. Si usted lo pone en el piso, él para poder levantarse tiene que tomarse de las rodillas para escalar sobre sus rodillas y poder levantarse. Esa se llama maniobra de Gowers, y si le pedimos al niño que se acueste en el piso, la va a realizar. Se va a apoyar en sus rodillas para poder levantarse. Todo esto se alcanza a ver de los 2 años y medio en adelante, más o menos a los 4, ya es muy claro que no es como los demás niños. Correcto, entonces detectando cualquiera de estas alteraciones debemos preocuparnos, acudir seguramente al pediatra. El pediatra derivará seguramente a algún neurólogo o algún especialista que pueda manejar este padecimiento. Ya nos mencionaba usted. Sí, es ideal que podría ser el pediatra el que lo refiera. Es importante que vayan a un genetista, también es un médico especialista que puede ayudar mucho porque es una enfermedad genética. Entonces los genes se pueden estudiar y se puede ver si hay más niños en esa familia que estén afectados o si la mamá tiene un riesgo de que si se vuelve a embarazar va a volver a tener un niño con esta discapacidad. Doctora, ¿en qué rango de edad es oportuno llegar para tratar este padecimiento? Digo, detectado desde el primer instante, por supuesto, ¿no? Pero es decir, de entre los 3 primeros años de edad, ¿puede ser manejable la enfermedad sin complicaciones o ya es tardío? Sí, dentro de los 3 primeros años de edad sería excelente, sin embargo, en nuestra experiencia se llega a veces a los 7 u 8 años, cuando ya es un poco más tarde. Por ejemplo, los esteroides son más efectivos si se utilizan antes de los 7 años. Entonces, para utilizar esteroides antes de los 7 años, el niño tiene que estar diagnosticado con anterioridad. Una edad óptima pues no existe, pero los 3 años o 4 serían excelentes. ¿Cuál va a ser el pronóstico entonces para un paciente con distrofia muscular de Duchenne? Pues pueden desarrollar muchas actividades, incluso pueden llegar a la vida adulta. Todas estas intervenciones han hecho que se duplique la expectativa de vida respecto a otros años, bueno, respecto a otras generaciones. Entonces ellos llegan a casarse, llegan a terminar una carrera profesional en silla de ruedas normalmente, pero pueden desarrollar muchas habilidades y mantenerse por ellos mismos consiguiendo algún tipo de trabajo o de empleo que los pueda hacer sentir plenos y realizados. ¿Hay algún promedio de vida para este tipo de pacientes bien controlados? ¿Cuál sería? ¿Hasta cuántos años puede llegar a vivir un paciente bien manejado? Un paciente bien manejado, bueno, depende mucho incluso de lo que nosotros consideramos como bien manejado. En Japón, por ejemplo, los pacientes con esta misma enfermedad duran más de 35 años, ¿sí? Pueden llegar a ser ya de 39, 40. Sin embargo, en México, el promedio pues es de 18 años, ¿sí? Entonces nos queda un gran camino por recorrer para que los pacientes con distrofia muscular Duchenne vivan más. Pues va a depender, por supuesto, del manejo, de los tratamientos, de la atención que se le da. Por eso la invitación y por eso este día, 7 de septiembre, que como cada año, doctora, pues hacen la invitación para generar conciencia e interés en estar más vigilantes de este padecimiento y acercarnos a los especialistas para el manejo de esta enfermedad.
Sí, esta fecha es muy importante, por eso agradezco nuevamente este espacio, porque sí hay logros. Si bien a veces nos enfocamos en lo que falta y en cómo detectarlo, también tenemos que reconocer los logros. Esta difusión que hace en el día 7 de septiembre ha hecho que cada vez la enfermedad sea más conocida y que los pacientes reciban una atención más temprana. La doctora Berenice López, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, además coordinador del Departamento de Calidad y Seguridad en Atención Médica. Pues agradecerles a todos este espacio y darnos cuenta que las enfermedades raras son raras hasta que nos pasan a nosotros o a alguien que queremos. Muchas gracias. Gracias a usted.